¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Genial. Bueno, hoy vamos a comenzar con pares craneales, que es ya sistema nervioso periférico. Los pares craneales son los nervios que salen del cráneo, ¿verdad? Salen del cerebro y del tronco cerebral. Los dos primeros van a salir directamente del cerebro y los otros 10 van a salir del tronco cerebral. Entonces, los pares craneales son nervios que tienen un origen, una terminación en el encéfalo. Representan lo que los nervios espinales a la médula espinal. O sea, así como los nervios salen de la médula espinal para manejar músculos, tener funciones sensitivas y vegetativas, lo mismo, los pares craneales van a salir del cerebro y del tronco cerebral para manejar las funciones de cabeza y cuello. En la parte motora, en la parte sensitiva, en la parte vegetativa, en la parte sensorial inclusive. Y atraviesan agujeros en la base del cráneo. Así como los nervios de la médula espinal salen por los agujeros de conjunción, ¿verdad?, entre cada dos vértebras, lo mismo, los pares craneales salen de agujeros específicos de la base del cráneo para llegar a su terminación. Tenemos nervios periféricos en general, también los pares craneales, que podemos clasificar en nervios motores, nervios sensitivos, sensoriales y mixtos. ¿Qué son nervios motores? ¿Alguien se acuerda que eran nervios motores? ¿Qué son nervios motores? Profe, se te escucha entrecortado. Ah, ya. ¿Qué son nervios motores? ¿Alguien se acuerda? Son nervios que van a inervar músculos. Son los que realizan los movimientos del músculo. Exactamente. los músculos. Sí. Entonces esos nervios motores van a comenzar dentro del sistema nervioso central y van a terminar afuera en los músculos que tienen que mover. Entonces en este caso el origen vamos a tener adentro y la terminación afuera en el músculo que va a mover. ¿Qué son nervios sensitivos? Cutáneo. Pueden ser cutáneos, ¿verdad?, cuando hablamos de sensibilidad superficial, o pueden ser nervios de sensibilidad profunda, ¿verdad?, o exteroceptiva, o propioceptiva, que vienen de huesos, músculos y articulaciones. Pero en general estos nervios van a tener su origen afuera, en el receptor, ¿sí?, y su terminación adentro, en el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de origen y terminación de los nervios periféricos, en este caso de los pares craneales, tenemos que atender bien si son motores o son sensitivos o sensoriales. Si son motores, el origen está adentro, la terminación afuera. Si son sensitivos o sensoriales, el origen está afuera, la terminación adentro. ¿Qué son nervios sensoriales? En comparación a sensitivos, ¿qué son sensoriales? Los receptores. Aquellos que procesan los sentidos. Exactamente, sí. Cuando hablamos de sensitivo, hablamos solo de tacto o sensibilidad superficial y profunda. Y cuando hablamos de sensorial, hablamos de los otros órganos de los sentidos. Visión, audición, olfato, gusto. ¿Sí? ¿Y qué son nervios mixtos?
conjunto de todo. Sí, son nervios que tienen fibras motoras, sensitivas, puede ser motoras y sensoriales, ¿verdad? O sea, una combinación de cualquiera de los anteriores. Entonces, al comenzar cada par craneal, vamos a tratar de definir primero qué tipo de nervio es, dentro de cuál de estos encaja. Entonces, nos va a ser un poquito más fácil ahí saber el origen, la terminación, ¿verdad? De dónde a dónde está yendo ese nervio. Este sería el esquema de los pares craneales, donde vamos a tener el nervio olfatorio y el nervio óptico, que van a ser más gruesos. Dijimos que salen directamente del cerebro. Después tenemos una agrupación de los nervios que manejan el ojo. El 3, el 4 y el 6 manejan los músculos del ojo, o sea, van a mover el ojo. Después tenemos el 5 y el 7 que van a trabajar en la cara. El 5 principalmente para la sensibilidad de la cara y el 7 para la motricidad de la cara. Después tenemos el 8, que es el vestíbulo coclear, va a tener una función en el equilibrio, ¿verdad? Y también una función en la audición. Y después van un grupo de 9, 10, 11 que van a manejar las funciones de laringe y faringe. O sea, tos, fonación y deglución. Y el 12 que va a manejar la motricidad de la lengua. Entonces vamos a ir estudiando estos nervios en grupos porque más o menos van a trabajar en conjunto para algunas funciones. Entonces, dentro de cada nervio, de cada par craneal, vamos a encontrar el origen real, el origen aparente. El origen aparente es donde nosotros vemos visualmente que está saliendo el nervio. Y el origen real generalmente está escondido. Tenemos que hacer un corte y dentro vamos a encontrar el origen real. Después tenemos el trayecto, ¿verdad? El recorrido que hace el nervio, la terminación, la función, qué función específica cumple, las alteraciones, cómo puede descomponerse la función de ese nervio, y la semiología, qué pruebas le hacemos al paciente para determinar si ese nervio está funcionando, no está funcionando, y si está funcionando, en qué grado está funcionando. Entonces comenzamos con el primer par craneal, es el nervio olfatorio. Primero, ¿qué tipo de nervio va a ser? Según esa clasificación que vimos recién. Motor sensorial, exactamente. Entonces, el origen, Sensorial. sí, el origen va a estar afuera y la terminación adentro del sistema nervioso central. Entonces, en este caso, el origen real va a estar en la parte alta de las fosas nasales, ¿verdad? En una zona que se llama mucosa olfatoria, ¿sí? Y a partir de ahí van a estar los receptores. Y a partir de ahí van a atravesar la lámina cribosa del etmoides en forma de unos pequeños filetes nerviosos que van a agruparse en el bulbo olfatorio. Entonces van Profe, a... no se te escucha. Ah, ya. Se te escucha entrecortado. Bueno. Entonces, en el caso del nervio olfatorio, el origen real va a estar en la parte alta de las fosas nasales. Profe, Sí. profe, Uf. profe. Ahí pueden escuchar. Entrecortado, profe.
Profe, sale entrecortado nomás. Te escuchamos, pero así entrecortado de repente. Ya, Por tu internet. sí, creo que mi señal está muy mal hoy. Em, de todas maneras, vamos a continuar y voy a alzar la grabación, ¿verdad? Para que tengan en la página. Dale, profe. Dale, profe. Bueno, en el caso del par 1, tenemos el origen real en la parte alta de las fosas nasales y a partir de ahí los filetes atraviesan la lámina cribosa del etmoides y llegan al bulbo olfatorio. Ese es el origen aparente. Porque si nosotros abrimos el cráneo, hacemos un corte, quitamos la calota craneal, quitamos el cerebro, lo primero que vamos a ver en la parte de adelante es el bulbo olfatorio. Por eso a esto se le considera el origen aparente. A partir de ahí tenemos el trayecto donde el nervio va para atrás y llega a un punto donde se divide en 3 partes que se llama trígono olfatorio. Una parte va a ir por arriba del cuerpo calloso, otra parte va a ir por abajo del cuerpo calloso y van a comunicarse en la parte de atrás. Entonces van a terminar de cerrar lo que llamamos el lóbulo olfatorio. Y la tercera parte, que es la cintilla media, va a comunicar con el otro lado. Entonces va a haber una comunicación entre el nervio olfatorio de cada lado. Su terminación en este caso sería en la corteza olfatoria. Sus alteraciones, acá pueden darse, lo más grave sería una anosmia, donde el paciente no huele nada. La osmia es olfato y el prefijo an significa no funciona. Después tenemos la hiposmia, que es una disminución del olfato. La parosmia, que significa que el paciente interpreta mal los olores, ¿verdad? Uno le hace oler café y dice esto es menta. Y por último, cacosmia, que significa el paciente huele constantemente malos olores que no existen. Es una mala interpretación de la información que está entrando, ¿verdad? Esto se puede dar porque, por ejemplo, hay un tumor en el lóbulo olfatorio y se extrae ese tumor, ¿verdad? Y queda el paciente con una lesión, o se puede dar por traumatismo o muchos otros motivos. La semiología es como probamos, ¿verdad? Acá es bastante fácil. Nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos y les hacemos oler distintas sustancias, ¿verdad? Entonces, él tiene que reconocer qué es. Una cosa importante es que hay que probar una nariz por vez, primero una y después la otra, porque estamos probando cada nervio olfatorio por separado, el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Entonces, puede estar afectado uno, pero no el otro. Y una cosa que también tenemos que comprobar bien antes de hacer la prueba es si el paciente respira, ¿verdad? Entonces, le pedimos primero que vea si está entrando aire en un lugar y si entra en el otro. Normalmente hay diferencias en el grado de congestión, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos primero que el aire está entrando, no diagnosticar una anosmia cuando sencillamente el paciente está congestionado. Pasamos al segundo par craneal, que es el nervio óptico. ¿Qué tipo de nervio va a ser? En la clasificación que vimos hoy. Motor, sensitivo, sensorial, mixto. Sensorial. Sensorial. Exacto. Sensorial, profe. Así mismo.
Entonces acá también vamos a tener el origen real afuera y la terminación adentro. En este caso, el origen real va a estar en la retina, que es la capa más interna del ojo, ¿verdad? El ojo sería como una pelota con cámara y la cámara sería la retina. Entonces ahí va a llegar la luz a unas células que se llaman conos y bastones y va a pasar a una segunda capa de células que es la capa de células ganglionares. Esa capa de células ya va a llevar la información, ¿verdad?, a través del nervio óptico. Entonces el origen real es en la parte más interna del ojo, en la retina, y el origen aparente es el polo posterior del globo ocular, o sea, el lugar donde nosotros vemos que el nervio está saliendo del ojo. Aquí las vías son cruzadas, ¿verdad? Eso quiere decir, todo lo que yo veo en el lado izquierdo termina en mi hemisferio derecho. Todo lo que yo veo en el lado derecho termina en mi hemisferio izquierdo, ¿sí? La información en este caso va a ir hasta el quiasma óptico, ¿verdad?, donde es esa lámina cuadrilátera donde se juntan los dos nervios ópticos. De ahí va a pasar a unos núcleos del tálamo, que son los núcleos geniculados laterales. Acuérdense que el tálamo era una estación de relevo de todas las vías sensitivas y sensoriales. Entonces, primero la información para en el tálamo y después en la corteza que le corresponde, que en este caso es el lóbulo occipital. Acuérdense que el lóbulo occipital tenía la función de visión. Aquí vamos a tener un área visual primaria, que es el área 17, y después la información va a pasar a las áreas 18 y 19 que están alrededor, que son las áreas visuales secundarias y se encargan de la interpretación de la imagen. Entonces esa va a ser su terminación, ¿verdad? La corteza occipital, área 17 primero y después 18 y 19. Tenemos que recordar que lo que llega a esas áreas son potenciales de acción, porque el sistema nervioso, la única forma de transmitir la información que tiene a través de potenciales de acción. Entonces la luz llega solo hasta el ojo. A partir de la retina eso ya se transforma en energía eléctrica, que es lo que va a llegar hasta la corteza occipital. Y la corteza occipital va a descifrar el significado de ese potencial de acción. Dijimos que era un canal de televisión, donde el ojo sería la cámara, ¿sí? A partir de ahí se va a enviar la señal por la antena, ¿verdad?, la señal de radiofrecuencia, que en este caso serían los potenciales de acción, y la corteza occipital sería nuestro televisor, ¿verdad?, que tiene que descifrar el significado de esa radiofrecuencia que le está llegando. En este caso, la corteza occipital tiene que descifrar el significado de los potenciales de acción y formar la imagen en la conciencia. Que dijimos que la corteza se relaciona con la conciencia. Aquí tenemos, ¿verdad?, las vías, cómo van entrando, y lo que entra por del lado derecho del cuerpo termina en el lado izquierdo y viceversa, ¿verdad? Eso también quiere decir que si hay una lesión, un derrame, un accidente cerebrovascular en un lado, entonces el paciente puede quedar sin ver parcialmente del otro lado. ¿Sí? Tiene una hemianopsia, ¿verdad? No puede ver una parte del otro lado. ¿Qué pasa qué les parece que va a pasar si se lesionan los dos lados de la corteza occipital? Se te va a quedar ciego. Se va a quedar ciego, el paciente va a tener una ceguera cortical, porque a pesar de que el ojo anda bien y la información corre,
¿verdad? Si está lesionada la corteza occipital, es como que está lesionado, está descompuesto nuestro televisor, ¿verdad? No va a poder formar la imagen en la conciencia. Entonces a eso le llamamos ceguera cortical. Si la lesión es de un solo lado, como ocurre comúnmente en los derrames, entonces tiene una hemianopsia. No puede ver una parte del campo visual del otro lado. Las pruebas que le hacemos son, primero de campo visual. Nosotros tenemos un campo visual que es como un óvalo, ¿verdad? Un óvalo que es en sentido lateral más amplio y va hasta 180 grados más o menos. Entonces yo le pido al paciente que mire recto, ¿verdad? Sin desviarse, y le voy mostrando, ¿verdad? Desde los 180 grados, puede ser un lápiz rojo, algo que se pueda ver, y él me tiene que decir cuándo empieza a ver, sin no ver los ojos de mirar recto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A 180 grados más o menos el paciente ya tiene que darse cuenta de que hay un objeto ahí. Si el paciente me dice, ahí veo un objeto, ¿sí? Recién, ¿sí? Entonces quiere decir que ese lado él perdió la visión, ¿verdad? Está con una hemianopsia que puede ser de tanto grado dependiendo de cuántos grados perdió. Entonces eso es lo que vamos a anotar en la ficha del paciente en el par 2, ¿verdad? Hemianopsia derecha aproximadamente tanto grado. Después le hacemos el examen de agudeza visual. Esto se hace con una cartilla de letras que se pone a 6 metros y el paciente nos tiene que leer, ¿verdad? Vale hasta la línea donde el paciente lee correctamente toda la línea. Lo normal sería 20 sobre 20. ¿Verdad? Ahora, si se equivocó una letra acá, ya vale el de arriba, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si es un niño pequeño, viene cartillas que vienen con figuras, por ejemplo, casita y, ¿verdad? Otros símbolos para que pueda decir lo que está viendo. Y otro examen que se suele hacer, que ya es un poco más específico de oftalmología, es el examen de fondo de ojo, donde se dilata la pupila. Una vez dilatada se pasa una luz, ¿verdad? A través de este aparato que ven acá, y se estudia principalmente el contorno del nervio óptico para ver si hay algún problema ahí. Normalmente tiene que estar bien redondeadito. Si es que está aplastado, ¿verdad? Puede haber una hipertensión que esté causando eso, ¿verdad? O si tiene otras irregularidades, ¿verdad? Normalmente en la clínica lo que usamos más es el campo visual y la agudeza visual, que son pruebas muy fáciles que ya nos indican si ese par está funcionando bien o no. Pero acá lo que estamos buscando es la diferencia entre antes y después del accidente cerebrovascular o del traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Porque si yo uso anteojo porque tengo miopía o astigmatismo o lo que fuere, por supuesto que después del accidente cerebrovascular no va a mejorar eso, ¿verdad? Lo que yo estoy buscando es la diferencia entre cómo veía el paciente antes del accidente cerebrovascular y cómo está viendo ahora, ¿verdad? Entonces, si hay una diferencia importante, entonces podemos presumir que ese accidente cerebrovascular cortó algunas vías visuales, algunas vías de ese trayecto que estábamos viendo ahí. También hay muchas maneras de hacer el examen de campo visual. El examen de campo visual dijimos que es un óvalo donde es más amplio en sentido lateral, va hasta 180 grados, pero aquí no tanto, acá va hasta 150 más o menos, ¿verdad? Entonces eso le pedimos al paciente que cierre un ojo y hacemos primero el examen de un lado lateralmente y después arriba y abajo. Y después cerrar el otro ojo y lo mismo, hacemos el examen lateral, ¿verdad? Arriba y abajo. Y ya tenemos una idea de si el paciente perdió o no parte de su campo visual.
¿verdad? Si vemos que hay un problema importante, ¿verdad? Sería bueno derivarle al oftalmólogo para que le haga una campimetría, que es un estudio donde ya sale, ¿verdad? Muy específicamente qué parte del campo visual perdió ese paciente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos dos pares craneales. ¿No hay preguntas? No, profe. No, profe. Profe, yo con base al coronavirus, cuando dicen que una persona pierde el olfato, ¿qué tan grande sería esa pérdida? La verdad que es muy variable. O sea, todas las lesiones, inclusive por virus, son muy variables en cuanto a cómo pueden, o sea, en qué medida pueden afectar el olfato y también otras funciones, ¿verdad? Por decirte, si vos tenés un resfriado común y tenés mucha congestión, te vas a dar cuenta que las comidas no saben bien, porque gran parte de lo que nosotros consideramos como gusto en realidad es olfato, aproximadamente un 80%. Entonces, si yo tengo congestión nomás por algún motivo, ¿verdad? En gran parte voy a tener una disminución del gusto que para el paciente va a ser llamativa, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Va a ser en el caso del coronavirus. Perdón, se me fue otra vez la señal. Es muy variable dependiendo de cómo afecta el virus. Nosotros podemos tener desde pacientes que pierden temporalmente el olfato por una congestión que produce el virus, hasta lesiones propias del nervio o inclusive en los casos más graves del lóbulo olfatorio que dejan al paciente permanentemente con una anosmia, o sea, sin olfato. Entonces es muy grande el rango de gravedad en que se puede afectar el nervio. Vale, profe. Gracias. ¿Otra pregunta que tengan hasta ahí? Creo que no, profe. Bueno, Profe, sí. pero en el caso del coronavirus, cuando se habla de pérdida del olfato, ¿eso sería temporal o quedan ya secuelas permanentes? Y depende de la gravedad con que se lesionó el nervio. Puede ser temporal en los casos más leves y puede ser permanente en los casos más graves donde haya una lesión ya estructural del nervio o del lóbulo olfatorio. Ok, entiendo. Gracias, profe. Por nada. ¿Otra pregunta que tengan? Vamos a ver un poquitito más adelante que el nervio olfatorio forma parte del sistema límbico y que la olfacción tiene que ver también con procesos de memoria. Eso quiere decir cuando yo estoy en un ambiente, parte de la memoria que yo tengo de esa ocasión y de ese ambiente se fija a través de la olfacción, ¿verdad? Porque en el sistema límbico actúan el olfato, el hipocampo que maneja las funciones de memoria, también el hipotálamo y sus conexiones, ¿verdad? con
con la hipófisis y con el sistema hormonal. Por eso se le llama sistema límbico. Es un sistema que actúa todo junto y en pocas palabras quiere decir, si el paciente tiene una pérdida permanente del olfato, también le va a costar formar nuevos recuerdos de situaciones, porque no va a tener esa entrada que normalmente ayuda a fijar la memoria. Eso quiere decir, cuando yo huelo algo, a veces que se parece a algún lugar donde estuve, entonces me vienen los recuerdos de ese lugar, del ambiente donde estuve o de la persona con quien estuve, ¿verdad? Y en el caso de los pacientes con anomia no tienen esa entrada sensorial. Entonces, al no tener esa entrada, ¿verdad?, se reduce su capacidad de poder recordar esas situaciones a largo plazo. Bueno, entonces vamos a hacer hasta ahí por hoy y les espero el jueves a los grupos 1, 2 y 3 para las prácticas. Dale, profe. Gracias, profe. Chau, Gracias, chau, nos profe. vemos. Por nada. Chao. Gracias, profe. Chau, chau. No, profe, gracias. Chau, chau. Gracias. Por nada.